Buenas tardes, Milena. Buenas tardes, Andrea. Y buenas tardes, Margarita. ¿Cómo están? Bien, Muy buenas bien. tardes a Bien, muy todas. bien. ¿Verdad? ¿Ya listas? Sí. Listas. ¿Sí? Bueno, Ujú. no saben a dónde vamos a ir, ¿va? Ni idea. No, Bueno, fíjense bien lo que vamos a hacer. Van ustedes a respirar, van a cerrar sus ojos, relajadas, tranquilas, y voy a contar de 5 a 1. Y en ese 5 a 1, Andrea, tú vas a ir a la parte más física de este personaje que es estadounidense, aparentemente magnate financiero, pederasta, depredador sexual, no, o sea, tiene muchas virtudes él, estadounidense. Vas a ir a la parte física de Jeffrey Epstein. Milena, vas a conectar con el ambiente de ese señor de Jeffrey Epstein en su juventud. Vas a ver cómo vivía. Margarita, vamos a la parte más esotérica. 5. Respiran profundo. 4. Tranquilas y relajadas. 3. 2. 1. Andrea. pues yo sentí como una sensación de cuando subes a un avión y hay cambio de presión, Ujú. como la cabeza demasiado como presionada, congestionada. Ujú. Luego también sentí mucho escalofrío. Ajá. También esta parte del estómago, mucho, mucho asco. Es como si todo su cuerpo fuera mucha adrenalina, demasiada adrenalina. Así sentí su cuerpo. Ok. Observa esta adrenalina dónde empieza a vivir tan activamente en su cuerpo, en qué momento de su vida empieza a ser tan activa en su cuerpo. Milena. Yo lo veo en una biblioteca, es una casa grande, Ujú. como aislada, como en el campo. Ujú. Tiene más o menos 14 años, está Ujú. como en una biblioteca. Lo tienen como leyendo muchos libros, como adquiriendo mucho conocimiento, pero es como conocimiento antiguo, como esotérico. Ujú. Y se siente una presión en su pecho como de tal vez no poder lograr o tal vez no poder complacer a sus padres o a sus familiares con lo que quieren de él. ¿Y qué es lo que quieren de él? Mientras ahorita vas a averiguar, ahí está la información, averigua qué es lo que él siente, que son las expectativas que tienen hacia él. Mientras Margarita. Bueno, yo lo primero que empiezo a sentir es también esa presión en la cabeza, pero su ojo derecho está activo, su ojo izquierdo no se ve nada. Su campo, su cuerpo irradia muchísima luz, es una luz que a primera vista es muy desordenada, pero cuando ya empieza uno a detallar todas esas energías, son personalidades que él trae con él, tiene personalidad múltiple. Ok. ¿Cuántas personalidades son las que está en él? Y dime cada una qué aspecto va representando en él. Andrea. Ujú. Yo veo en la adolescencia que empieza a haber como modificaciones graduales a nivel de sus glándulas, Ujú. pero sobre todo también veo en su cerebro que hay como una interacción muy desordenada de las neuronas. Es como se ve este movimiento eléctrico que van pasando las neuronas, pero de una forma desordenada. Y eso a él le causa como
como un conflicto en lo que siente, incluso algunas cosas como que él se pregunta que no siente igual que otras personas. Y es como si él tuviera esa sensación de estar buscando esto que está sintiendo. Ok. Observa esta comunicación glandular y neuronal, cómo es que va metabolizándose y estructurándose en todo su cuerpo. ¿Por qué está tan fijado con esto, lo que siente, con lo que si los otros sienten, que si no sienten? ¿Qué es lo que está pasando en esta parte eléctrica de su cuerpo? Milena. Yo lo veo como en especie de calabozos. Uh-huh. Le muestran cómo juzgan o torturan a otros que no cumplen con lo que ellos quieren, ¿sí? Como con su familia. Uh-huh. Son como estas personas que trabajan con ellos que no llenan sus expectativas. Entonces a él lo llevan y le muestran todo este tipo de circunstancias y entra como en shock porque hay una parte de él que es como si su cuerpo quisiera infringir daño a personas, pero hay otra que como que se queda pasmado, paralizado, como que no quiere, ¿sí? Tiene como, y ahí es donde veo que todo su cuerpo biológico se descompone energéticamente, hay una mezcla energética de emociones y sensaciones, y su cuerpo y su sangre vibran como si sintiera ganas de correr o a veces quiere coger algo para ayudar a golpear al otro, pero no está en esa tónica, en esa situación. A ver, Milena, en esos calabozos, en esos lugares donde tú lo ves, observa si él fue llevado ahí para algo específico o él fue ahí porque es un lugar donde él convive así a menudo. ¿Qué es lo que hace ahí y qué es ese lugar con esos calabozos donde aparentemente hay mucho dolor, por lo que tú me explicas, como tipo tortura y eso, y él está entre que si tortura o lo torturan a él? Dime bien qué pasa ahí. Pásate por los pasillos sin conectar con nada, simplemente observando y dime qué está pasando. Margarita. Bueno, yo lo veo conectado con 7 personalidades, pero estas Ujú, 7 personalidades están conectadas con sus ujú, centros energéticos contaminados. Inclusive él guarda un mal olor, su cuerpo se ve muy oscuro. Entonces, estas 7, hay una primera que es exhibicionista, ujú, hay otra que es lujurioso, está el pedrastra también, pero hay una personalidad que es muy malvada, pero va bajando y va saliendo otras personalidades de un hombre tímido, un hombre introvertido. Después llega un hombre como masoquista y un hombre abandonado. Entonces él es un hombre de matices, un hombre que se mueve en estas personalidades, ujú. se conjuga él. Ok. En esta forma en que va conjugando sus personalidades, él fue un hombre aparentemente un empresario con mucho dinero, relacionado con gente de poder, donde organizaban fiestas aparentemente interesantes para ellos. Observa cómo fue él con estas personalidades, cuál era la personalidad con la que se involucraba, por ejemplo, con esas personas, hombres de negocios, como Bill Gates, como el hermano del ahora rey de Inglaterra, todo este tipo de gente que eran sus clientes aparentemente y sus socios en muchas empresas. ¿Qué tipo de personalidad y qué otro tipo de personalidad con estas criaturas que él tenía en estos lugares donde prestaba aparentemente ciertos servicios? Andrea.
Yo veo que en la parte glandular es como que empieza a haber esta acumulación en esta parte, ¿En el pecho? ajá, en el pecho y en el estómago, porque de ahí también se siente el asco, esa presión, Ujú. esa como concentración. Y después, sube mucho a lo que es, el cerebro y también aquí en la, En la tráquea. en la tráquea, en la Ah, la tiroides es tiroides. donde también veo. Y es como si se concentrara más este movimiento en esta parte de aquí para arriba y de aquí para abajo es como si estuviera trabajando esa energía, pero de manera inversa, como en otro sentido. Mm, Entonces es como si ahí trabaja diferente todo lo que es lo sexual, ujú. trabaja muy diferente a lo que está arriba, es como una división extraña en eso. Sí, es como si, o sea, tuviera una rotación de un lado, otra rotación Ah, del otro. O sea, y sí, esa sensación de separación y de estar así, ¿hacia qué lo lleva? Emocionalmente, sí, cómo él lo vive y cómo se siente ante cualquier circunstancia de la vida, ya sea relacionada con su sexualidad o con sus relaciones o con sus negocios o con su vida familiar. Mientras vas ahí, Milena. Bueno, inicialmente veo que lo llevan a estos calabozos son sus familiares, sus Ah, padres, ¿sí? ajá. Ujú, Es como que lo llevan ahí para empezar a integrarlo como a una especie de secta, ¿sí? Es lo que ujú, hacen como con muchos niños, porque veo otros niños también con sus padres, los dejan ahí como con otras personas que usan como capuchas. Es ujú, como una especie de calabozo parecido como a medieval, ujú. pero es muy, muy tétrico, gélido, húmedo, frío. Hay mucha sangre, gritos, eh, y lo que quieren es romperlo, es lo que yo escucho como Ujú. energéticamente, romperlo, romperlo. Luego veo que lo llevan y lo torturan a él también, y lo veo que lo sodomizan, ¿sí? Lo sodomizan y ya luego lo empiezo a ver como más grande y se llena como de dolor, de sufrimiento, de rabia y se quiere vengar Desconecta pero de se la venga con emoción. todo el mundo. Milena, desconecta de la emoción. No te conectes con la Sí, emoción, solo observa. Ok. Se llena de ok. rabia y se quiere vengar de todo el mundo. Y luego, Y ya lo veo después como empieza como a, a integrarse con personas como de poder, como gobierno, como Estado, ujú, como personas con dinero, muchos movimientos de trata como de niños, de mujeres, ujú. drogas y todo este tipo de cosas. Ok. Fíjate, Milena, no conectes con nada hasta que yo regrese. ¿Sí? Ok, Tranquila, tú respira y observa. Pero quiero que vayas a observar en esta forma en la que él ha sido introducido en esta como secta o en esta, no sé, congregación o lo que sea, eh, ¿qué es lo primero que él como niño hacen con él? ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo entrega y a quién lo entregan? Sin conectar, Milena, solo ve, ¿vale? ujú, Margarita. vale. Bueno, este personaje tiene muchos aspectos en su personalidad. Primero porque tiene una sangre fría, es un hombre porque al desconectar sus emociones lo hace un hombre muy mental. Ujú, Entonces tiene una capacidad de ponerse máscaras y cuando él entra con estos personajes como la realeza, como gente política y poderosa, empieza a mostrar una cara muy intelectual, una cara, porque él es un hombre que esconde muchos secretos, su ujú, campo energético lo tiene muy protegido. Pareciera como un campo sellado donde muy pocas personas lo conocieron realmente porque él era un hombre ansioso.
Entonces él muestra esa cara al tener tantas personalidades y manejar esta, y el hombre tenía conocimiento del manejo de las energías y sobre Ujú, todo del autocontrol. ujú, Entonces esta cara intelectual frente a estos personajes, un hombre que le gusta impostar los buenos modales, aunque no se siente que él venga de unas condiciones como de mucha riqueza. ¿Por qué? Porque ya cuando conecto con él, cuando él conecta digamos, con los niños y conecta con toda, digamos, con toda esta otra parte sexual tan lujuriosa en él, hay una primera imagen que se proyecta y es sentir la carencia de los afectos, pero de la protección del padre. Entonces el hombre como tenía tantas distorsiones de personalidades y estaba lleno de tantas carencias, el hombre de alguna manera sus frustraciones las iba canalizando mucho a través de la energía sexual, no importa que fueran niños, mujeres, lo que fuera, realmente era una forma de vengar parte de lo que él sentía que había sido su historia. ujú. Ok. Observa en esta forma en la que dices, él conocía trabajar las energías, él conocía cómo lo aprendió, quién fue eh, su guía, su instructor para aprender estas situaciones y ponerlas en práctica en este mundo físico. Andrea. Ujú. En cuanto a lo que me decías de las relaciones con las personas y esta parte sexual, Ujú, es como que esa parte sexual solamente funciona si el acto o lo que él hace tiene algo malicioso, algo morboso, o sea, a él no le excita nada normal o amoroso o algo así, no, él tiene que poner algún tinte de agresión o algún tinte violento en esa parte, ¿no? Si no es que no le funcionará, o sea, es, eso le afecta por eso sale lo que dice ahorita Margarita de no importa que sean niños, no importa que sean mujeres, no importa que sean incluso animales, pero el chiste es que sea algo violento, ¿no? ujú, Y en las relaciones sociales con los demás es como si una parte muy minúscula de él se cuestionara en ocasiones como esa curiosidad de por qué yo veo las cosas así como violentas, como con esas emociones que decía Milena de desquite, de venganza, de dañar. Y es como si se comparara en ocasiones ujú, con la gente que sí tiene como en ocasiones empatía y se siente como extraño, ¿no? Pero esta otra parte que le gusta ser así, que lo hace sentir como en otro nivel. ujú. Ok. Ahora vamos, Andrea, Ujú, a buscar estas conexiones que él iba desarrollando con personas bastante importantes. ¿Cómo eran en realidad sus relaciones y cómo decidieron formar este club donde estaban en estas islas? ¿De dónde sacaban estos niños? ¿Qué era lo que realmente sucedía en esos lugares? Mientras vas ahí, Milena. Bueno, yo lo que veo es que nace como con un tipo de genética que lo hace como visible a estas castas o a estas familias que tienen como este tipo de acciones, Ujú, ¿no? De estar como en esas sectas. ujú, Entonces es como si fueran visibles, entonces son como atraídos, porque yo no veo que en sí haya sido como entregado por específicamente alguien de su familia, sino más bien como cuando observan a estos niños en sus escuelas, ujú, sus actitudes, eh, si son niños muy callados, fáciles de vulnerar o vulnerables o de romper, ¿sí? ujú, Entonces, lo que veo es que hacen conexiones para llegar a él, ¿sí? ujú, Por ejemplo, yo veo un hombre eh, como, como de esos que parecen millonarios, con mucho dinero, ujú, en una limusina,
y envían otra persona para que empiece a hablar con él y hacerse como su amigo desde pequeño. Y luego ya empiezan como a traerlo a todo este tipo de reuniones con otros chicos y conversaciones como de cosas que no son normales o naturales para todo el mundo, ¿no? Como por ejemplo Ujú. el tema de los dioses, el tema del poder, de dominar a otros, de que debe ser un ejecutivo exitoso y todo este tipo de cosas, ¿no? Así empiezan como a trabajarles el cerebro. Ujú. Ese lugar en esos hombres que lo llevaban con otros chicos, descríbeme cómo es ese lugar. Iban y venían a sus casas, llegó un momento en que ya no iban o sí iban, y observas si todo esto depende de alguna institución o de alguna familia o de algo que sea no visible ante la sociedad. Margarita. Bueno, yo lo veo en otras vidas como un hombre muy inquieto, muy intelectual, con la lectura, le gustaba todos estos temas de simbologías, de como de oscuros, como todo este tipo de, como de conocimiento, pero veo que él sí hizo parte de muchas Ujú, iniciaciones conectadas con la masonería, porque lo primero que se ve es este piso ajedrezado, pero ujú, son clanes o son cofradías de hombres, solamente de hombres, donde se hacen, donde veo que se hicieron rituales de toda clase de tipo de rituales, con mujeres, con niños, con toda clase de energías. Y veo también que esto viene muy conectado con la madre, ujú, porque en el útero de la madre ya trae esa información. En la parte, digamos, de la placenta hay muchas simbologías, entonces cuando él se gesta en el útero de esa madre, esas simbologías se van impregnando en su campo energético y cuando él nace y va desarrollándose, esas simbologías o esa información se va activando en los momentos que tiene que están ya como listos y maduros para que él pueda conectarse con esa energía. ujú. Ok, entonces dices que sí hubo como varios niveles de adiestramiento, aparentemente en estas vidas. ¿Qué nivel ya había pasado? ¿Cuáles eran las pruebas más duras o más difíciles en las que pudo haber fallado? ¿Y cuál fue la que en esta vida vivió? Y si en esta vida pasó o no pasó su prueba, hacia dónde se dirige, qué va buscando esta energía. Andrea. Ujú. Esas conexiones yo veo que son como una moneda de cambio. Es como si fuera también las altas esferas de estos personajes, pues de Ujú, la realeza, de empresarios muy millonarios que están en estos niveles. Es como si fuera otro tipo de moneda, ¿no? Es como el buscar este placer y este tipo de torturas, este tipo de shows, digámosle así, para ellos, es como otro tipo de intercambio más energético por la energía que se emana en todos estos rituales. Y yo veo que los niños que consiguen, o porque son mujeres muy, muy jóvenes o niñas y niños adolescentes hacia abajo, ujú, y son conseguidos en orfanatos, ujú, en lugares donde hay mucha gente y que hay personas de esta organización que están como cazando o viendo cualquier niño que se descuide y lo roban. ujú, También veo así como conciertos, lugares con muchísimo movimiento energético y también de gente que no se percibiría que se desaparece un menor. ujú. Ok. ¿Cómo él y su organización, porque supongo que tenía una gran
organización de logística, y entre que los invitados llegaban, entre que si los niños comían, que si no, que si hacían, cómo elegían ellos, primero, el lugar, porque me llama la atención el lugar, esta isla donde se desarrollaban todas estas cosas, cómo elegían el lugar y por qué tenían fechas específicas en que las fiestas eran realizadas, qué era lo que ese lugar y esas fechas le daba a él y a estas personas que iban con estas criaturas. Milena. Bueno, yo lo veo como con la familia Biden, es lo que me llega, Ujú, como con toda esta gente, porque son muchos, ¿no? Que algunos no salen como al público, no son nombrados porque no son como conocidos, pero son de esta familia y ellos son los que tienen un sitio, un lugar, es como una casa muy, muy bonita, alejada de la ciudad, donde llevan a estos niños, los empiezan a traerles y cuando tienen que hablar con sus familiares les dicen que los van a preparar para que sean hombres muy exitosos y ujú. los que no, pues que son raptados, ya son ahí como encerrados en estas casas. Pero lo que veo son como estos personajes de esta familia Biden como muy alejados y, y empiezan también como a hacerlos interactuar con personas de la farándula, muchas personas del cine, también de la música. Y inclusive hay como personas que se le insinúan, ¿sí? Siendo niño aún, como mirando lo extraño, ¿sí? Entonces, pero es simplemente son momentos cortos en que los empiezan a llevar a estas reuniones donde están todas estas personas como muy importantes, ¿no? De la sociedad, porque se ven muchos personajes de la farándula también como del gobierno, como senadores, como congresistas, como inclusive veo como militares también de alto rango, como generales, vestidos con sus medallas y sus uniformes. Ok, entonces, en ese lugar donde ellos estaban, en estos calabozos donde ellos llevaban a cabo, pues no sé, sus rituales, sus iniciaciones o no sé, observa qué energías, aparte de humanas, si es que hubiera, estaban ahí y qué es lo que sucedía a la hora de los rituales con estas energías. No conectes con la emoción, Milena, ¿eh? Ok. Ujú. Sí. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que la estructura piramidal que él pertenece en vidas ha tenido que hacer diferentes iniciaciones para poder escalar. En este momento en la pirámide él está en un punto medio, él no está en la cabeza, él en este momento es un canalizador o fue un canalizador de energía sexual y lo que vi que hicieron de él en niño, veo como alguien, él muy bebé como de mesecitos, frota su genitalidad y lo que hace ese acto es activar memorias sexuales en él. Entonces ya es un niño que tiene esa energía porque esa energía está moviendo en su cuerpo. Pero eso a su alma no lo perturba porque es parte de lo que debe pasar para Ujú. él llegar a ser lo que este personaje hizo. Entonces, iniciaciones pues han sido muchas, pero de todas maneras él tiene una frustración porque para estar en la cabeza de esa pirámide tienen que pasar muchas vidas para poder escalar a la siguiente posición, tienen que pasar por muchas pruebas, y en el punto donde se encuentra este personaje, pues tiene que ser, es parte de como de una, mm, como de una pieza, y ya cuando él siga y termine ese ciclo, ya puede escalar y ya puede estar, digamos, en posiciones mucho más importantes. Él trató, pero ahí es muy válido y se hace lo que la pirámide dice y esto no es que se pueda saltar. Estos son procesos para llegar a una cabeza. Ok. En este proceso, cuando él fue encarcelado y él
Bueno, creo que habló de más de muchas personas, dijo otras muchas más cosas, presentó otras muchas más pruebas y de repente, esperando su sentencia, se mató. Observa qué es lo que sucedió y observa cómo él fue asimilando esta situación de que todos los que aparentemente eran sus amigos en un momento lo dejaron y nadie lo pudo pues ayudar. Aparentemente él esperaba la ayuda de los otros y como no se daba, empezó en su desesperación a decir o hablar muchísimas cosas. Observa qué pasa ahí, Andrea. Sí, yo veo en las islas, es como si también buscaran como esa exclusividad en primero Ujú, y en segunda para que tampoco ninguna de los niños o de los que fueran a ser sacrificados pues pudieran huir. ujú, Y aparte, me aparece como que cierta energía volcánica en las islas, ujú, que de alguna manera también ayuda a mover la energía que están buscando sacar de estos eventos o de estos rituales. ujú, Y veo que en ese lugar donde hacen todo hay como un dispositivo o algo así que va juntando esa energía y que va abriendo un portal hacia otra dimensión donde hay como otros seres más extraños y que son como, a mí me llega la información de que es como de los que están más arriba de la pirámide y es como si también primero ellos jalaran como esa energía y ujú. luego los demás toman el resto, los demás que están ahí en la ceremonia o en el ritual. O sea, esa cosa, ese aparatejo abre Ujú, ese portal y ujú, es como que esos vienen de invitados a la fiesta. sí, Observa qué son y con quién específicamente se van presentando. O sea, si tienen un empate, vamos a decir, con alguien físico o no, puede ser que no. Entonces, observa eso. Milena. Bueno, en estos calabozos lo que se siente es como si todos estos personas que tienen esos atuendos de capa y capucha, Ajá. como si cada uno fuera un ser, ¿sí? Como si cada uno fuera un ser oscuro viviendo dentro de cada cuerpo de estos. Y en el momento en que están en esos episodios de tortura, cada uno toma el cuerpo, posesión como del cuerpo de la persona y empieza a verse toda esa energía que sale como del sufrimiento y el dolor de los chicos y ellos empiezan como a absorber toda esa energía, inclusive la energía se impregna también como en el sitio, como en el lugar. Es como si de cierta manera se sintiera tanto miedo, los niños sienten tanto miedo que se paralizan en el solo momento en que entran ahí se paralizan, ¿sí? Ujú, Yo siento que estos seres, como dice Andrea, ya están dentro de este plano y lo que hacen estos lugares es permitirles como expresarse más físicamente, ¿no? Como es como si se volvieran un poco más físicos de lo que, de lo que pueden dentro de estos lugares y con este tipo de tortura y sacrificio. Y se ven seres como reptiles, como con aspecto draco, y algunos que parecen como, o sea, son como una bruma negra. En realidad no se ve que toman como forma como tal, sino que traspasan el cuerpo de los torturados muchas veces. Es como si los clavaran con su propia energía, como si sintieran una cantidad de puntos de polvo penetrando cada poro de su cuerpo. Entonces, ahí también hay una extracción energética. Eh, es lo que yo veo
en esos calabozos. Ok. Busca, sin conectar con la emoción, busca quién es el responsable de ese sitio, porque quiero que me permitas hablar con él, ¿vale? ¿Vale? Margarita. Bueno, yo veo que la información que se le da al público es una información para distraer a las masas, pero en realidad cuando uno ve lo que pasó en esa celda, fue un ritual de sacrificio donde su cuerpo fue entregado y pero cuando estos cuerpos son entregados, hay muchos, es un ritual donde yo veo muchos seres alrededor de él y él sale aquí por aquí, por la parte de la espalda, sale su energía y lo que va quedando en sus cuerpos energéticos, estos seres se lo comen. Él como fue una persona que acumuló tanta energía sexual y energía de toda clase, pues su cuerpo se vuelve un gran alimento para las entidades. Entonces es parte del oficio de él. Y cuando el cuerpo sale a otras, digamos, a otra dimensión donde él sigue su entrenamiento y él sigue conectando con estas energías para volver de nuevo a la tierra y volver y seguir trabajando en todo lo que él hizo, ¿no? Entonces es muy fuerte ver todo esto porque también se siente mucho el canibalismo energético. Entonces, pero se sigue sintiendo que todo lo que estas personas o todas las personas que conforman esta pirámide, ellos saben que ellos saben lo que tienen que trabajar y saben cuándo llega el punto final, cuándo llega el momento en que tienen que desencarnar del cuerpo y a la medida que vayan acumulando más energía, la sensación es como si ellos acumularan más puntos, más trabajo, les sirve a ellos para poder escalar y para llegar, digamos, a posiciones mucho más elevadas. Es todo algo es muy piramidal todo esto. Ok. Entonces, fíjate, él sabía, o sea, él tenía un propósito, ¿no? Aparentemente. Él vino, encarnó y ya sabía qué iba a hacer, a qué se iba a dedicar, con quién se iba a juntar, todo eso, ¿no? Bueno, entonces observa a él quién le da el propósito para que me permitas hablar con él. Andrea. Ujú. Sí, estos seres son, como decía Milena, con una fisicalidad porque llegan a materializarse por muy corto tiempo, pero también hacen como tomar el cuerpo de gente de muy alto nivel. O sea, se ven reyes, se ven presidentes, se ven personas millonarias que prestan el cuerpo porque no pueden vivir como estas sensaciones en el cuerpo físico como reptiloide draconiano, porque es como una hibridación extraña. Entonces es como tomar el cuerpo físico de estos para poder, por ejemplo, hacer las cuestiones sexuales en el cuerpo humano, ¿no? Si abusan de niños o de mujeres, tienen que hacerlo con un cuerpo físico para entonces ellos disfrutar y sacar esa energía así. Y luego vuelven a materializarse en su cuerpo, pero, o sea, ni siquiera es por minutos, no soportan tanto tenerlo así, y luego vuelven a cambiar a forma etérica y vuelven después a regresar por el portal que se abrió y se cierra. A ver, entonces, en estas formas como de prestar o de posesiones que se les permite hacer, en estas posesiones donde ellos pueden tener relaciones sexuales o pueden comer o pueden, no sé, hacer lo que tengan que hacer, ¿quiénes son los de más alta jerarquía que están como más en contacto y se nota más la transfiguración con los humanos? Por ejemplo, o sea, puede ser algún artista conocido, algún rey, y cuál es el propósito de que en esta prestada de cuerpo
O sea, ¿qué queda de la entidad etérica y qué en la entidad etérica queda del cuerpo, del que prestó el cuerpo? Porque de la otra Ujú, persona, aunque abusaron y todo, eso está lógico. Pero ajá, cómo se quedan enganchados? ujú, Milena, Bueno, yo veo un ser que, el que está como al mando aquí donde yo estoy observando, es un ser que es muy, sí es como un híbrido, ujú, porque a veces se ve muy dragón y a veces se ve reptil. ujú. Es como si tuviera las dos morfologías y se acomoda como a la que necesita en el momento de actuar, ¿no? Pero sí se ve que recibe como órdenes de algo que está atrás, el portal que dice Andrea que se abre, pero no es muy claro lo que se ve allá al otro lado, es como si fuera una oscuridad, una, una nada, pero de sufrimiento y de dolor, como de algo así, ¿no? ¿Ese híbrido cómo se llama? Drogtar, Drogtar. sí, ¿Me permites hablar con Drogtar? sí, Ok. Drogtar. Draxami, ¿qué quieres? ¿Cómo estás? ¿Qué te importa? Cuéntame qué es ese lugar. Drcomoyai. ¿Para qué más lo utilizas? Solo para el dolor y el sufrimiento, para la extracción energética. Ujú. Ok. ¿Y qué pasa con estos rituales de dolor y de sufrimiento? ¿Qué sucede? ¿Para qué pierdes el tiempo si ya sabes la respuesta? No, pero quiero que tú me la digas. ¿Para qué? Para ¿Por qué no paz. preguntas algo más interesante, más importante? Porque me gusta preguntar pendejadas. Sí, preguntas estupideces. Ujú. ¿No te cansas de preguntar lo mismo siempre? No, no, la verdad es que no. Soy incansable. Ese cuerpo no aguantará mucho. ¿No? ¿Tú crees que no? No, no mucho. Ujú. ¿Y aguantar como para qué o qué? Para que lo tengas que abandonar. Mm. Bueno, pero no pasa nada. Todos abandonamos el cuerpo. Ya está. ¿Para que pierdes el tiempo? Yo no pierdo el tiempo. ¿Tú? ¿Para qué haces esto? ¿Para qué? Porque me gusta. Sí, veo que te gusta meter las narices donde no debes, donde no te llaman. Mm. Veo tus ojos asomándose en muchos lugares. ¿Y Ujú. de qué te sirve? ¿Qué te aporta? Mucho. Un show más para tus seguidores. Contribuyes de cierta manera a todo este teatro terrestre. Ujú. Muy bien. No te das cuenta el trasfondo de todo esto. Ujú. Estás en las masas, contribuyendo a que nosotros podamos generar lo que queremos en la humanidad. ¿Eso crees? Nos abres el camino. Ujú. ¿Eso crees? ¿Crees que no infundes miedo a tus seguidores con este tipo de indagaciones? ¿Crees que cuando se enteran de todo lo que hacen sus hermanos humanos y todos nosotros desde el otro lado nos sienten miedo? El miedo es la mano derecha Ajá. para todo lo que pasa en este mundo. Ujú.
Eso lo sabes. Ajá. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Porque yo creo que el ser humano no es tan estúpido como tú lo crees. Porque al final de cuentas, seres como tú que dices que les tienen miedo, hay gente que sí los adora, pero a mí, tú y todos los tuyos no me dan miedo. Porque al final nos dan herramientas para entender que si no les damos poder, no existen en cada campo energético. Tú Existen. no puedes decir que no tienes miedo porque nunca has experimentado físicamente una presencia como la mía o como la de otro ser igual a mí o peor. Nunca has visto Ajá. a uno de nosotros frente a ti físicamente en este mundo físico en el que vives. ¿Y tú Así qué que no puedes sabes? decir que no tienes miedo. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes de mí? Yo lo sé, Tú no sabes nada de lo mí. sé. ¿Sí? ¿Y qué más sabes? ¿Crees que porque los ves en sueños y los combates es suficiente? La No. humanidad tiene que experimentar Ujú, físicamente, con ujú, sus propios ojos físicos, ujú. lo que es el terror, el miedo, cuando ve una criatura que no está lista o preparada para ver. Ajá. Ahí es donde verdaderamente se conoce quién es el humano. Ajá. Bueno, pero tú al final no estás dando o no estás siendo justo con lo que estás haciendo en ese lugar. ¿Y a ti qué te importa si estoy siendo justo o no? ¿A ti en qué te afecta? En ¿Quieres todo. venir a ser parte de esto? No, 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 no. ¿Quieres acompañarnos? Tienes tantas ganas de saber, ¿por qué no lo experimentas tú misma? Ajá. ¿Y qué tendría que hacer para experimentarlo yo misma? Eso ya me está como que llamando la atención. Pues dime solamente si quieres y los serás contactada. Ajá. ¿Y cómo me contactarías? Es fácil. ¿Sí? ¿Cómo? En este mundo tenemos muchos servidores. Ujú. Serías contactada y traída a uno de nuestros centros. Ajá. ¿Y qué harías conmigo? Dejarte experimentar lo que tanto indagas en carne propia. Me gustaría mucho verte Ujú, gritar, ujú, aullar, sangrar, ujú, decir no más. ujú. Mátame, por favor. Eso me haría muy, muy, pero muy satisfecho. Bueno, ¿con qué poquito te conformas? Cuando hay cosas realmente importantes. Y al final de cuentas, esto que estás diciendo es una demostración de cómo ustedes llevan el control mental a las masas. Milena, desconecta. Retírate Milena, de mí. desconecta. Milena, desconecta. Desconecta, Milena. Ajá, ¿Cómo estoy estás? sudando. Sí, pues sí, está haciendo calor. ¿Cómo lo No, sentiste? lo que pasa es que tú estabas como acercándote, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, se estaba poniendo incómodo el ser y entonces mi cuerpo también sentía como tu calidez, ¿no? Como tu vibración. Ok, ¿cómo te sientes ahora? Bien, Ok, quiero que observes tus pensamientos. Esto es lo que hacen para llevar el control mental a las masas. Infundir el miedo a través de cuestiones que ellos van manipulando en sus hablar, en sus sentires y en sus haceres para darles la importancia y seguir teniéndoles miedo. Esto ha sido maravilloso porque nos está mostrando cómo
estos seres nos están manipulando para que les tengamos miedo y para controlarnos. Respira, Así es. relájate, respira y relájate. Margarita. Bueno, es un ser que se manifiesta en diferentes dimensiones Ajá. y él se presenta como Ashir, Rashi o Marrawe. ¿Cómo? ¿Todo ese Tiene es el nombre? tiene muchos Arichachi. nombres porque estos nombres hacen parte del ADN humano. Pues sí, pero si con trabajos hablo el español y me da 3 nombres complicados, a ver cómo es. Deja. Ashir, Achir, Ashir, Ashi, Omar Rawe Rashi. Ashi, Omar, Rawe, Rawe, Rashi. Ah, son muchos nombres. Dice él que todos sus nombres, todos son códigos que están puestos en el ADN humano. Por ejemplo, aquí a José Luis le podemos decir Pepe. A él no se le puede decir de otra forma más. Rawe puede ser cualquiera de los nombres. Pues, a ver, Ashir, a ver, déjame hablar con Ashir. Ashir, Ujú. ¿Qué quieres? Yo cuen- siempre estoy en son de paz. ay, yo también. ¿Por qué piensas que vengo a pelear contigo o qué? Ah, por las energías que se estaban moviendo hace un momento. Ah, bueno, pero es Son que, perturbadoras esas energías. claro, pero es que tú tienes, trabajadores muy peleoneros. Hay que tener de todo. Ah, bueno, sí, hay que tener de todo. Pero entonces cuéntame, a ver, primero, estos pasos o estos pasos que deben de seguir los que son tus discípulos, vamos a decirlo así, ¿para qué son? ¿Qué es lo que se les promete? Son pasos que tienen que caminar todos los seres humanos que habitan la tierra, no solamente de la persona que ustedes están investigando. Estos códigos están en la genética de todos los humanos que habitan en la tierra, pero hay unos que han querido pactar con nosotros de una forma más directa, Ujú, que han querido el reconocimiento, que han creado contratos para ser poderosos en la tierra. ujú, Ellos tienen vigente esos códigos. ujú, Hay otros humanos que no. ujú, Esa energía está siempre vigente en el ADN. ujú, Esa energía en un momento se puede expandir, se puede manifestar. ujú, Solamente el humano tiene que decidirlo y esa ujú. energía está ahí, se activa. Ok, esa energía se activa en el ADN, pero ¿qué tipo de energía es? Nosotros sabemos ahorita en esta forma del Hay ADN, muchas, ok. hay muchas. Y en esta dualidad, si se activa una, ¿se activa automáticamente la otra? Mm, En menor cantidad. Si se activa la codicia, la energía opuesta se activa en menor cantidad. Ah, Y eso se hace para crear un desequilibrio en el humano. ok. O si no Entonces, fueran humanos estables, y a nosotros no nos conviene tener humanos estables en la tierra, nos conviene tener humanos inestables y carentes. ok. Entonces, si yo, por ejemplo, voy activo el gozo y la felicidad, lo contrario se me activa más poquito. ¿Es lo que me estás diciendo? Ujú. Ok. Y hay un desequilibrio en el cuerpo. Ujú. Ok, y ese desequilibrio, ¿cómo es que tú lo vas aprovechando en los seres humanos? Se acumula, es acumulativo en el ADN. Ajá. El ADN se pone denso, se pone pesado, toma una forma plásmica. Ujú, Y esa forma es difícil, porque cuando esa forma se vuelve tan densa en el cuerpo, para el humano se le vuelve muy pesada la vida ujú, y sus cuerpos se van volviendo igual de pesados y en el momento de la muerte, ujú. esa densidad los vuelve a traer a la tierra. Mm.
Esa densidad es la que los ata aquí a la Tierra. A todos los humanos, Ujú. en mayor o menor proporción, pero todos los humanos, la tendencia es volver a la Tierra. Y es la forma en que ellos genéticamente están programados, porque ellos llevan mi genética. Mm, Entonces, eso, Por eso es que yo soy el todo, el, soy, el soy todo, la unidad el todo de y qué? el poder de la Tierra, Anda. presente en ti, en las tres que están contigo Ujú, y en cada humano. ujú. Ok. Y entonces, a ver, ahora quiero que me expliques, tú que eres muy explicador de todas estas cosas del ADN, el adenocromo, ¿qué tiene que ver con esta sustancia que tú me estás diciendo, que es espesa, que es densa, que es así? Tiene que ver con todo porque es una sustancia adictiva a la vida. Ujú. Y esa sustancia adictiva a la vida los vuelve y los trae de nuevo a la vida. Mm, Esa sustancia queda impregnada en el cuerpo, en cada cuerpo. ujú. Queda impregnada en la mente, queda impregnada en su sistema digestivo, en cada parte, O en sea, cada organismo. a ver, es que fíjate, lo que me estás diciendo es súper interesante. Dices, esto que se genera, todo el miedo y todo lo que hay y todo nos genera algo que se viene al ADN, que se pega en nuestro plasma, es este adenocromo, que surge de la adrenalina, de las hormonas que segregamos los humanos cuando nos estamos asustando, enojando. Estas Ya está formas excitando. y hasta excitando. Entonces, esto es lo que va formando, según tú, la forma de mantenernos en la tierra, con este apego a la Activos. tierra. Así es, Mm, así es. Esa sustancia queda impregnada, ujú, recorre el cuerpo. ok. Cuando el cuerpo sale, esa energía queda, es porque es energía. Y vuelve y trae, y vuelve y los trae Oye, pero de nuevo. somos muy incongruentes. O sea, mira, fíjate. Nos hacen ponernos de miedo, enojados, nos enfermamos, tenemos dolor, sufrimos y queremos regresar al mismo lugar. Sí, porque siempre quieren buscar una salida a todas esas situaciones. ¿Y por qué no hallamos la salida? ¿Qué pasa con todo eso que ustedes o que tú, de alguna forma, que eres Porque ustedes están programados Ajá, para vivir esos ciclos. ujú. Y ¿Y esos qué? ciclos, y los ciclos son adictivos en el humano. Ajá. No A ver, pueden salir de ¿y ellos. qué pasa ahora con esta forma nueva de que la Tierra está cambiando de vibración y de frecuencia? Para unos, para otros no. Para Ah, otros es la misma tierra caótica, difícil, miedosa, ujú. ansiosa, depresiva e injusta. Y el que se apega a esas energías se queda en esa tierra, que es la tierra que ustedes habitan. ¿Y los que no? Les cuesta tanto trabajo, le cuesta tanto trabajo al humano desapegarse de sus emociones A, que a ver, pero una cosa, fíjate. Según dijo Margarita, no sé, tú estás en varias dimensiones, ¿no? ujú, Entonces, aparentemente, se van de esta dimensión y todo el mundo anda alborotado por irse a la sexta, a la treceava, a cual la que le dé la gana. Cada uno está que ya se les anda por irse a otra dimensión, ¿no? ¿En cuántas estás tú que pertenecen a esta tierra? 778. Imagínate nada más. Represento cada ideología de la tierra. Por eso te digo que represento el todo. Mm,
Estoy en todas partes. Soy omnipresente. Ujú. Por eso me puedo presentar como un ser de paz, un ser cordial, amoroso, pero también me puedo presentar como un ser lujurioso. Me puedo presentar de diferentes formas. Eso depende. Eso depende de la energía, Ajá. de la presencia que sea requerida de mí. Cuando entro a los rituales, me puedo presentar como un ser malévolo O- y engaño a todas esas almas incautas. oye, Pero me puedo presentar también como un ser maravilloso, bondadoso, lleno de luz. pero igual las engañas. Pero es la misma capacidad humana, por eso es que ustedes hacen parte de mí, Imagínate nada más. porque el humano se puede presentar tan, tan amoroso, pero también puede ser tan malo. Mm. Bueno, si eres parte de nosotros, pues No somos somos tan diferentes porque ustedes son hijos míos, ahí. hijos por ADN. Ujú. Por eso están en mí, por eso me invocan, por eso dependen de mí. Soy la madre y el padre. Ajá. ¿Y esa creencia desde cuándo se implantó en la Tierra? Hace mucho, ¿Desde cuándo? hace muchos los tiempos de la Tierra son tiempos tan limitados, pero son tiempos ilimitados donde siempre ha existido esta condición. Y estos son capas que la Tierra tiene, las mismas capas que tiene el humano. Es la misma formación energética que está presente. Ujú. Y no se puede definir en tiempo, simplemente es una condición que está presente. No hay que ponerle tanto tiempo y tanto número a todo, simplemente hay que permitir, porque es una energía que convive en ustedes y que convive en la Tierra. Ujú. Es Pero, una energía que está conectada tanto con el paraíso, con el infierno, pero está es que, conectada con todas las dimensiones. pero es que estás conectado con la dualidad, con el infierno y el paraíso. Eso que eso ya no se usa. Como que no, No, eso está vigente en el humano. ay, Esto hace no. parte del humano. ¿Sí? El infierno se puede mostrar, Ujú. depende de la creencia. Ah, ok. Eso lo hace tan interesante. Ah, bueno, sí. Y el paraíso también se puede mostrar. Ujú. Por eso hay, Es- hay infiernos más bondadosos, hay infiernos más malvados, así como que dependiendo, ¿no? De el grado de es Hay el, infiernos muy dolorosos ajá. para el humano. Ujú. Hay infiernos lujuriosos. Ujú. Los actos del humano son la proyección de lo que va a vivir cuando su cuerpo sale, Qué su parte energética sale del cuerpo físico. Fíjate lo que estás diciendo, es la proyección de lo que está viviendo. Ujú. Pero eso es Es la continuación de no, la pero continuación. bueno, pero no es así. Sí, Pa- es así. Bueno, déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿Cómo lo sentiste? manipulador, Claro. doble cara. Pero a mí me llamó algo mucho la atención. Fíjate bien, esta forma en la que él dice que es la proyección, fíjate bien, Mm. ¿por qué él trata de imponer las proyecciones y no entender las percepciones? Ve ahí. Ujú. Mientras, Andrea, Ujú. Sí. Me decías de los personajes, ¿verdad? sí, sí, Que, sí. que qué más hacían. Pues personajes, por ejemplo, como me venía Madonna, me venían también el presidente de Estados Unidos, Ujú. luego también de la realeza española, inglesa, y esa información cuando están en sus cuerpos, Ajá. es como si también llegara como un cúmulo de información, pero mucha, como, como imágenes, como palabras, como acciones, como si les transmitiera de qué manera plasmarlo en su ámbito hacia la humanidad,
Mm. como Como lo, si le lo- trajeran el legado de lo que van a ajá, hacer. Ok, muy como bien. instrucciones, Ajá. como programaciones, como esta es tu tarea y esto es lo que vas a hacer, ¿no? Ujú. Y ellos que se llevan de estas personas que les prestan los cuerpos para que los utilicen en esas situaciones. Es como mucha información de ADN. ADN. Sí, ADN y también energía. Es como si cada momento que toman, cada ocasión que toman esa posesión, es Ujú, como si también se llevaran eh, parte de su energía de esencia. ujú. Y entonces cada vez más esas personas son cada vez menos ellas. O sea, entonces es como si el ADN se volviera recombinante cada vez Ajá, que llegan y entonces como si se sí, empezaran a clonar ellos ujú, mismos con estas formas en las que estos vienen y las poseen y luego se van y luego vienen y las poseen y sí, entonces es como si fueran sus mismos clonan a este ser en este cuerpito físico y el ujú, otro ser clona parte de la esencia humana en él. sí. Y cuando están clonados, ¿qué hacen con esas clonaciones? ¿Qué sucede? eh, es como si también aparecieran, pero ya en otra época o en otro futuro. Es como si usaran esa información para volverlos a usar, pero en otra época. Fíjate qué interesante lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Porque mira, tú ves a gente que de alguna manera ves un historiador, ves un pintor o ves un escritor y de repente te encuentras en el presente una persona que se parece, que es igual y que resulta que es también artista, se dedica a lo mismo, al arte o a escribir, o es cirquero, o es de estos deportistas, Político. o Ujú. corredor de la Fórmula 1, de moda ahorita, o algo, Sí, ¿no? Entonces, observa si es, fíjate bien, la misma esencia a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que son estos mismos seres en todos estos espacios de tiempo y en todas estas dimensiones y son los mismos, ¿o no? Eh, Milena, ¿cómo te sientes? Muy bien, ¿Sí? muy bien, Muy sí. bien. Entonces, ahora observa, Milena, en estos lugares donde tú veías a estos políticos, en estos cenas o en estos lugares donde estaban, observa qué es lo que más importa en esos lugares cuando ya tienen o ya han estado en contacto con la energía que da este ser en este calabozo, en cómo él les sirve a estas personas que están en el otro lado, donde están, ellos están como escondidos, en el otro lado a los que son visibles. ¿Qué pasa con esa energía? Margarita. Bueno, es que lo que pasa es que estas proyecciones están conectadas con las percepciones, pero Claro. si estas percepciones son de ansiedad, de Mm, angustia, de miedo, quedan almacenadas en el cuerpo. Y es una sensación muy similar cuando un sistema digestivo está cargado, está sí. pesado y no puede soltar. Ujú, Entonces, cuando este cuerpo, cuando el alma sale del cuerpo físico, se lleva todas estas emociones y todas estas sensaciones y sentimientos. Y esto es lo que hace que este cuerpo proyecte lo que hay en él. Y ahí es mm. donde se vuelve Otra una manipulación, adicción. claro. Exacto, una adicción porque las personas, si no sueltan todas estas energías, mira que es tanta la pesadez que el cuerpo se vuelve como limitado, pesado. Hay una sensación de sentir rigidez en el cuerpo Ujú, y esa rigidez se va, sale exactamente igual y ahí vuelve la proyección y ahí vuelve la persona a nacer con condiciones y ahí donde tiene que buscar ujú, cuerpos, gestaciones, padres que ujú. tengan condiciones similares para seguir con esta rueda. Y esa rueda se vuelve interminable, pero aquí lo que nos están mostrando es que en la medida que eliminemos y trabajemos, pues nuestra condición en el momento que desencarnemos puede Cambia, ser totalmente diferente, puede claro. cambiar. Bueno, desconecta Margarita. Andrea, sí. Ya no me dijiste qué más seguía.
a dónde Sí, me iba. sí, Sí. te pregunté que Ujú. si ahora que cuando ellos tenían estas posesiones, Ajá. si con el tiempo, por ejemplo, que había un escritor, por ejemplo Shakespeare, que ahora Sí. resulta que hay alguien que se parece a él, que si es la misma Ah, forma sí. energética o no, Ujú. entonces quiere decir que es la misma Sí. esencia. Ok, Ujú. Sí. muy bien, perfecto. Desconecta. Andrea, Ujú. Milena. Bueno, yo lo que veo es que en realidad estos seres que se ven oscuros no es que les sirvan a estos humanos que se meten a todos estas sectas y estas situaciones de poder. Ujú, Son simplemente usados ujú, y ellos simplemente, por ejemplo, hacen que estén o entren dentro de un ámbito que les va a dar poder o que les va a dar mucho dinero o que les va a dar dominio sobre otros, ¿sí? ujú. Pero en realidad es porque entran en esa secta y en esa secta está toda esta gente que está ya untada de todo lo que es gobernar, todo lo que es dinero, todo lo que es sufrimiento y dolor, porque estos humanos pues se vuelven como decía Margarita, eh, ¿cómo se dice? Con necesidad de Ujú, sentir y de hacer. Entonces, en realidad es porque estos seres los impregnan con su energía. Cada que están en sus cuerpos, cada que están dentro de un ritual, cada humano que está ahí presente se impregna con esa energía de ellos y de lo que está pasando en el ambiente. Entonces eso los hace querer ver, querer martirizar, querer sodomizar al otro, golpearlo y todas esas cosas. ok. Milena, desconecta. Desconectan de todo y Ok. de todo. Las tres empiezan a limpiar cualquier residuo energético que hubiese quedado de la sesión. Respiran, limpian su campo, sienten su cuerpo, sus manos, sus pies, todo su cuerpito. Y limpiando, eliminando cualquier residuo, respiran y cada una a su tiempo abre sus ojos. Qué interesante. ¿Cómo les Bueno, es que fue? estaba Chicas, aburrido. ¿Eh? ¿Ya qué estaba buena aburrida? la energía, ¿no? Sí. Qué Sí, buena la muy, energía muy de bueno. ustedes. Cuando yo estaba canalizando al ser, obviamente que siempre están buscando por dónde chuzarlo a uno, por decirlo así, ¿no? Ujú. Y ustedes estaban todas muy pendientes y ahí fue donde empecé a sentir el calor. O sea, no era que yo estuviera vulnerable, pero ustedes estaban energéticamente muy pendientes, cada una de la otra, todas. Y suelo sentir mucho, ¿no? Esa vibración de los demás. Y la forma positiva para mí de sentir al otro que está ahí presente, positivo, es ese calorcito rico. Gracias. Andrea, Gracias por la experiencia. cómo te Bien, sentiste? ¿Bien? bien. Nada aburrido. ¿No? Dijiste que estaba aburrido y nada Sí, aburrido. no, es que tengo Muy otras que... interesante. Ya verán. Ah, Margarita. No, no, no. Bien, muy bien, me sentí muy bien con las dos, con Milena y con Andrea. Muy Muy bien, bien. Entonces navegamos muy bien. vamos a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme, por favor, a mi correo electrónico info@iracemahipnosis.com. Seguimos aquí, corto la grabación y nos quedamos en línea. Bye.